Y entonces la pregunta es, ¿tiene la ecuación x cuadrado más 2x más 3 cuartos igual a 0 soluciones? Si es así, ¿son reales o son racionales o irracionales? Si se fijan, es súper parecido a la guía que estuvimos viendo el otro día. Por eso les decía que no estaba segura si ver esta materia o no. Pero por si acaso, mejor repasar, ¿cierto? ¿Alguien me puede decir si tiene soluciones? Ya que hicieron la guía el otro día. Ya, Sí. Dígame. Si tienen soluciones, profe. Ya, ¿y cuáles son sus soluciones? Ahí no sabría decirle. Son racionales. ¿Son racionales o irracionales? Ahí tampoco, me perdí. Sé que tiene, pero no sé si son racionales o irracionales. Ambas ¿Pero por qué racionales. sabe que tiene? Ambas racionales. El discriminante. Resuelve el discriminante. Sexto sentido. En este caso te da raíz de 1. ¿De raíz de 1? ¿Seguro? Eso creo que me da raíz de 1, el discriminante. A raíz de 1 el discriminante. O sea, el discriminante da 1. Sí. Ya. ¿Y si el discriminante da 1, qué significa? Que tiene dos soluciones racionales y Son racionales. reales. Son dos soluciones Distintas y reales. Creo que. distintas y reales, ¿cierto? ¿Y serán racionales o irracionales? ¿Racionales? Racionales, porque si el discriminante es 1, que esa es la parte irracional que podríamos encontrar, ¿cierto? Si el discriminante es raíz de 5, entonces ya las soluciones son Claro, raíz puede de ser 5. irracional. Claro. Entonces eso puede ser. También podemos ver de que... ¿Y cómo serían las soluciones? ¿Y por qué da discriminante igual a... ¿Alguien lo hizo? ¿O alguien lo quiere hacer? ¿Cómo, profe? Que me dicen que el discriminante es 1. ¿Y por qué da el discriminante 1? Yo lo quiero ver. Porque es raíz de... A ver si puedo- Ya ahí está. Profe, las soluciones son menos 3 medios. Para ver el discriminante, que sería igual a b cuadrado menos 4ac. Ya. Entonces en este caso sería raíz de 2 al cuadrado menos 4 por 1 por 3 cuartos. Ya. Y aquí de nuevo bien. sería raíz de 4 menos 4 por 3 cuartos. Que de nuevo sería raíz de 4 por 12 cuartos menos 12 cuartos, que es 4 menos 3. Que eso da raíz de 1. Que es 1, ¿cierto? Y entonces Sí. la solución Profe, es ¿por qué raíz? El Es por la fórmula discriminante es con cuadrática. raíz, claro. Pero el discriminante no es con raíz. Sí. Es la ecuación cuadrática, sí, pero... Es que este es Sí, el discriminante de la ecuación Pero cuadrática. el Bueno, discriminante hay que ponerla. lo podemos hacer sin raíz. No, si no le, El le discriminante molesta. es raíz. El discriminante sin raíz, es verdad. Sí. No estamos confundiendo con la raíz cuadrada, Ah, verdad. con la solución cuadrada. Pero ya, entonces da 1. Y entonces la solución es ¿cuánto es? Ah, pero si estaba bien. Ah, ya, bueno. Menos 1 más menos la raíz del discriminante, que sería 1. Ya. ¿Quién está escribiendo que no habla? Es tímido. No soy yo. ¿Y da 0? Profe, no es menos 2, menos 1. Menos 2, profe. Menos 3 Claro, pues medios. tendría que ser menos Yo 2. no estoy escribiendo. Alguien está escribiendo y no sé quién es. El troll. Ahí puedo. Profe, voy a marcar que salga el nombre de quien escribe por si acaso. ¿Dónde? ¿Dónde sale eso? Ahí sí. No tengo ni idea. No.
Yo Yo, sé que Pero ¿quién rayo todo, güey? sí. pero ¿por qué se está moviendo todo ahora? ¿Qué onda? Yo estoy moviendo, espérenme. Ahí sí, ya. ¿Rellenan con un lápiz blanco? Sí, esa raya parece Relleno un con rollo un lápiz blanco. blanco. Para que no lo vea. Ahí. Un lápiz paraguayo pusieron. Yo puse el menos Ah, 2 aquí al menos. está, mostrar los nombres de los anotadores. Ja. Sí, yo noté. Yo estoy borrando. ¿Ya? ¿Él es legal? Ya, muy bien. Ahí sí, ahí da menos un medio y menos 3 medios, ¿cierto? Y esas son las raíces, son raíces racionales. O lo que podríamos hacer, como lo hicimos en la guía, es que tenemos que pensar cuáles son los factores de 3/4. Y entonces tengo que encontrar los factores de 3/4 para que si yo los sumo me dé el 2. Esa es una buena forma de saber si son racionales o irracionales. Entonces fíjense que el 1 medio y menos 3 medios, si yo los multiplico me da 3/4. Y si yo los sumo, en este caso, cuando las soluciones son negativas, ¿cierto? ¿Cómo queda la ecuación? Queda x más 1 medio, ¿cierto? Estoy escribiendo con el mouse. Y x más 3 medios. Entonces ahora yo tengo que ver, multiplico estos dos, me da 3/4, y lo sumo los dos y me da 2. Que era lo que podíamos hacerlo al revés, sin hacer el discriminante. Sin hacer el discriminante, ¿cierto? Lo que podemos hacer es buscar los factores del 3/4, para el que multiplicamos me dan 3/4 y sumados me dan 2. ¿Alguien me puede decir otros factores de 3/4? 1, 1 y ¿qué más? 3/4. 1 y 3/4. Ya, bien. Pero ¿y si hago 1 y 3/4? Si lo sumo no me da 2. ¿Cierto? Cierto. Así que son factores, pero no serían raíces de la ecuación. Muy bien. Otros factores de 3/4. Solo se pueden considerar las fracciones irreductibles, ¿cierto? Sí, 3 y 1/4. 3 y 1/4. Muy bien. Y entonces ese también sería un candidato para soluciones, pero si yo sumo los dos, me queda 3 más 1/4 son, entonces 13/4. Y no es 2. Y si los resto, me queda 11/4, que tampoco es 2. Entonces, aunque son factores de 3/4, no me cumple la otra condición que sumados me tienen que dar 2. Entonces, lo único que cumplen eso es 3 medios más y 1 medio. Porque si lo sumo los dos Profe, me dan 2. ¿Sí? Profe, ¿por qué puso el 1 medio y el 3 medios como positivos cuando la solución sale negativa? Porque acuérdate que siempre... Voy a usar el celular mejor. Ah, no, tiene razón, porque al pasar al otro lado después queda negativo. Eso, claro. Porque Qué pía, profe, siempre perdón. uno tiene que escribir a ver, escribe x menos x sub 1, ¿cierto? Por x menos x sub 2. Como es menos, me queda menos menos más. Esa es la idea. También, como yo quiero que sea igual a 0, entonces
Esos son los factores que me da igual a 0, entonces x igual a menos 1/2 y x igual a menos 3/2. Claro, se cambian los signos. ¿Sí? Entonces fíjense que podíamos haberlo hecho por discriminante o podía haber sido por los factores, que era lo que nosotros lo usábamos para en la guía de ejercicio que hicimos el lunes. ¿No puedo borrar? Estoy tratando de borrar y no borro. No puedo borrar cosas que no hice yo. Dale al botón de borrar para borrarlo todo, nomás. Sí, se apreté. Sí, debería poder borrarlo todo. Si usted es el Técnicamente anfitrión, sí podría. debería dejarlo. Ya, a lo mejor se demora. ¿Verdad? Yo tampoco puedo borrar. Entonces que cada uno borre lo suyo, ¿no? Reinicie el PC, profe. ¿Borrar la opción de borrar todo? No lo haga. Ya, borren, por favor. Ah, yo tengo que borrar lo mío. La voladita. Ah, borraron lo mío. Ya, gracias. Le puse un rectángulo blanco, que es lo mismo. Ya, a ver. Entonces teníamos eso. Y de que ahora el rectángulo blanco no lo dejo ver. Bro. Ya. Y Dos la puntos. ecuación x cuadrado más 2x más 3 quintos igual a 0. Pensémoslo sin discriminante. ¿Será que existen... Ya, pues dejen de rayar. Si aquí dice que no está rayando. Ya, ¿cuáles serían los factores de ese polinomio? Por ejemplo, ¿cuáles son los factores de 3 quintos? 3 quintos y 1, por ejemplo. Pero si yo sumo 3 quintos y 1, me da 5, 8 quintos. Y no me da la suma 2, así que no me sirve. ¿Y cuál otro puede ser el factor de 3 quintos? 3 y un quinto. 3 y un quinto. Y eso me da 3 por 5, 15 más 1, 16 quintos. Y 16 quintos tampoco es 2. Así que parece que no son irracionales. O sea, no son racionales. Y ahora tendríamos que ver el discriminante. ¿Cuál sería el discriminante de eso? El discriminante sería menos b, perdón, b cuadrado es 4, Sería menos 4 menos 12 quintos. 4 Sí, me da raíz de 8 por quintos. 3 quintos, claro. Entonces delta es igual a 5 por 4 son 20 menos 12. $12 quintos. Es decir, 8 quintos. Y obviamente si uno calcula la raíz de eso, no me da un valor entero. Entonces son irracionales. En ese caso, las raíces son irracionales. ¿Se entendió? Profe, si da la raíz irracional y lo dejamos ahí en el ejercicio o tenemos que seguir como si fuera racional. Pregunta si las raíces son racionales o irracionales, pero no pregunta cuáles son. Así que solo hay que... Gracias. Claro, de nada. Ya. Y aquí dice, puede terminar al ojo sin calcular si las dos soluciones de la ecuación son... ¿Y aquí qué pasó? Ah, ese cuadro blanco que me hicieron, ¿ves? Ahí desapareció. Ah, ya, muchas gracias. Y ahora tengo que borrar yo. Si sale el cuadrito.
Ahí sí. No. Ya. Si son enteras o no. ¿Qué pueden decir? Al ojo, o sea, no hay que hacer nada. No. No. ¿No? No. Yo creo que sí. Yo creo que sí también. También, ¿qué crees? Sí, profe, sí se puede. Es que 11 por cuánto me da. Sí. Digo, 11 por 1, pero el otro es una suma. Por el 273, profe, sí se puede, ¿o no? Pero tienen que pensar que tienen que buscar los factores del 11. En este caso Sí, pues, es 11 por 1 No se nomás. puede, 11 porque 11 es primo. primo. Ya, es primo, entonces 11 por 1. 11 por 1 es Esto no. 11. Y 11 más 1 Es ese 15733298203. es exactamente ese número, ¿no? Sí, pues. Yo creo que redondear sí. Hola. ¿Cómo me van a decir que sí? No, profe. Sí, profe. Depende. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Creo que no se puede. No, profe, no se puede. No se Creo. No, pues para nada. ¿Qué hay que considerar? Claramente no se puede. Claramente no se puede, pues Sí, obvio. la respuesta fome. ¿O no? Claro, porque Se puede, claro. acuérdense que la parte del X es la suma de los factores del 11. Y los únicos factores del 11 son 11 y 1, o menos 11 y menos 1. Menos 11, menos 1 puede que sí. Y el menos 11 menos 1 no puede ser porque la suma me da un signo negativo y hay signo positivo. Así que no es. Y 11 más 1, creo que es 12, ¿o no? Yo estoy mal. ¿Y si multiplicamos por saca 0? la calculadora. Tiene que ser entera. 11 más 1. 157 millones, no, 157 No. mil millones, 332 mil, no creo que sea eso. ¿Y si creemos que la X es un número elevado a 0? No, espera. No, nada. Ya, están puro molestando. No, ese número gigante no es 12, así que no es. No diga eso. Es que así es, pues. Es eso. Así que no tiene soluciones enteras. Esa es la idea. No, le saco un huevo. No más, profe. Si no, no es. ¿Ya? Eso es lo que habíamos quedado en, eso es lo que nos faltaba de ver en la clase antes pasada. Uf, ya terminamos una. ¿Viste trizas de Bolívar? Pucha. Ahora tenemos que ver la otra clase, que es la clase de la última de la semana pasada. Cálculo. No. Es de polinomios. Por eso no pudimos hacer la guía de polinomios en la parte de polinomios que no habíamos visto. Oye, pudimos, pero. O sea, claro, los que pudieron es porque se acordaban de alguna cosa. Profe, no mérito. ¿Mm? ¿Qué pasó? Este no es. Ahí está. ¿Qué pasó? Se detuvo al compartir pantalla. Qué raro. Ya, la clase 5. Se ve un poco grande, sí. ¿Ahí? Y ahí sí, profe. Ya, entonces vamos a ver divisibilidad de polinomios. Entonces me dice que la situación con números reales o racionales y la divisibilidad de polinomios con coeficientes reales o racionales no es diferente. O sea, podemos dividir números reales y polinomios de la misma forma. ¿Cómo dividíamos números reales? ¿Se acuerdan del teorema del resto? Que lo aprendimos súper bien, ¿cierto? En las primeras clases. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora para polinomios. Entonces voy a decir que un polinomio P es divisible por otro que sea distinto de 0 si existe un polinomio L, tal que aquí es P, ese es un P. P de X es igual a L por Q. Está mal hecho. ¿Ya? Sí. Pero es un P. El primero es P.
¿Se entiende? Entonces voy a decir que P es divisible por Q si existe un L, tal que L por Q es igual a P. Es lo mismo que teníamos en números, así que no debería ser muy extraño. Es decir, x menos raíz de 2 divide a x cuadrado menos 2. ¿Por qué? X cuadrado menos 2 es igual a x menos raíz de 2 por otro polinomio, que exactamente x más raíz de 2. Entonces voy a decir que este polinomio es divisible por x menos raíz de 2 porque encontré otro polinomio que los multiplica y me da el x cuadrado menos 2. ¿Sí? ¿Bien o no? ¿Dudas? ¿Puedo repetirlo? Por favor. Ya. Ejemplo, ¿cuál Dice, sería el P? el P es, a ver, vamos a rayar aquí. El P en este caso es la parte izquierda. Este de aquí es P de X. Uy, no puedo escribir muy chiquitito mi pantalla. Estoy del celular. P de X. Ya, ese es P. Y el Q de X, que es el que queremos dividirlo, es este de aquí. Ese Q de X. Este de aquí también es P. Vamos a rellenar. Entonces voy a decir que P es divisible por Q, o digo que Q divide a P, porque existe otro polinomio al que los multiplico y me da P. ¿Cierto? Como los números, cuando yo digo que 2 divide, no, perdón. 2 divide a 4. O 2 divide a 6, ¿cierto? 2 divide a 6 porque 6 es divisible por 2. Existe un número, que sería 3, al que 2 por 3 es igual a 6. ¿Sí? Ok. Gracias. Ya. Entonces tenemos eso. Entonces, como en el caso de los números enteros, vamos a tener la división por resto. Y entonces voy a tener, aquí también es P, mira. Se me pasaron varios. Aquí es P. P de X es igual a L por Q más R. Si se fijan, si fueran números, si le quitamos el X, es la división del resto que teníamos antes. Pero ahora son polinomios, y aquí quiere decir que este P es igual a una multiplicación y va a haber un cierto resto. Eso es lo que está diciendo acá. Cuando nosotros, por ejemplo, dividíamos el 7, queremos dividir el 7 con 2. Entonces va a haber un resto. Y este va a ser el resto lo que va a dividir el polinomio. La única condición es que este resto, ¿se acuerdan que el resto en los números tenía que ser menor que el número que estoy dividiendo? O sea, si yo estoy dividiendo, lo que estoy queriendo hacer es, por ejemplo, 7 es igual a 2 por 3 más 1. ¿Cierto? Entonces, el resto, que en este caso es 1, tiene que ser menor que el número que yo quiero dividir. En este caso es 2. Ahora, ¿cómo se traduce en polinomios? Lo que se traduce en polinomio es que si el polinomio Q es de un cierto grado, el polinomio R tiene que ser de grado menor, que eso es lo que está diciendo aquí. El grado de R tiene que ser menor que el grado de Q. Es decir, si el polinomio Q es de grado 2, el polinomio R tiene que ser de grado 1.
Esa es la idea. Y bueno, y P entonces tiene que ser de grado 2 o mayor. P tiene que ser del mismo grado de Q o mayor que Q para poder dividir. Dice, además los polinomios L y R son únicos con respecto a esa propiedad. O sea, no va a haber otro polinomio que cumpla que es L por Q más R, que sea igual a P. Ya. Ejemplo. Vamos a ver un ejemplo para que entendamos todo. Fíjense que en este ejemplo, el polinomio P es x a la cuarta menos 1. Este es P de X. ¿Y cuánto es el grado de P de X? 4. 4. Muy bien. Igual a 4. Y este de aquí va a ser mi Q de X. ¿Y cuál es el grado de Q de X? 2. Grado 2. 2. Muy bien. Entonces fíjense que el grado de P es mayor que el grado de Q. Así que vamos a dividir. Pero es mejor dividir. Vamos a dividirlo como, no sé cómo sigue aquí. A ver, vamos a copuchentear. Ya, lo dividen como el algoritmo de la división. Pero lo vamos a dividir como si fuera una división de colegio. ¿Ya? Y después lo vamos a traducir. Miren. Voy a colocar x a la cuarta menos 1 dividido, aquí los puntitos no me salen, dividido, ya, me salió cualquier cosa. Ya. Gracias. Dividido por x cuadrado más 1. Entonces, ¿cómo voy a dividir? Voy a tomar el primer elemento, como lo hacíamos cuando teníamos una división grande, ¿cierto? Que colocamos la unidad mayor, lo pensamos, y pienso, x cuadrado por ¿cuánto me da x a la cuarta? Bueno, fíjense que este es más fácil de saber, ¿cierto? Porque es solo multiplicar el x con la potencia necesaria. X cuadrado. Y entonces el x cuadrado voy a multiplicar por x cuadrado y por 1. Entonces x cuadrado por x cuadrado me queda x a la cuarta más x cuadrado. Multipliqué el x cuadrado por todo eso. Por eso me dio esto de aquí y entonces voy a restar. Se me van esto, ¿cierto? Y me queda menos x cuadrado menos 1. X cuadrado por ¿cuánto debo multiplicar para que me dé menos x cuadrado? ¿Por qué le pasa menos x cuadrado? Porque estamos restando. Ah. Aquí está la resta, Bueno, ¿ves? Sí. Ya entonces, x cuadrado por ¿cuánto me da menos x cuadrado? Es menos 1, ¿cierto? Entonces, menos 1 por... 1. Claro, menos 1 por x cuadrado más 1 me va a quedar menos x cuadrado menos 1. Menos 1. Y ahora lo restamos. Se me va S con S y se me va S con S. Entonces tengo resto 0. Entonces lo que yo voy a escribir, como si fuera un algoritmo de la división, es que x a la cuarta menos 1 es igual a x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1. Más 0, porque el resto no, me dio 0. Así que así se puede dividir polinomios. Esa es la división que nosotros conocemos, ¿cierto? Bueno, la otra forma de dividir polinomios es usando el algoritmo de la división. O sea, es como, ¿se acuerdan que era el proceso para poder llegar a esto que tenemos aquí?
Voy a borrar esto y vamos a ver lo que dice ahí en la diapositiva. Voy a borrar los puntitos también, por favor. Ya. Entonces, la idea es adivinar que aquí a la cuarta menos 1 es igual a x cuadrado más 1 por x cuadrado más un cierto resto. ¿Cierto? Entonces nuestro L por el momento es x cuadrado. Y entonces obtenemos como resto x cuadrado menos 1 menos la multiplicación de eso. O sea, paso para allá, paso hacia la izquierda esto y calculo cuánto es el resto. Entonces me queda x cuadrado menos x a la cuarta menos x a la cuarta menos 1 menos x cuadrado. Entonces me queda menos x cuadrado menos 1. Lo que es óptimo dice porque es lo más parecido a lo que teníamos antes. Entonces menos x cuadrado menos 1 va a ser x cuadrado más 1 por menos 1, ¿cierto? Más 0. Y por tanto la adivinanza óptima va a ser esa de ahí, que es la que encontramos nosotros al dividir. Entonces fíjense que igual podemos dividir polinomios como si fueran números reales. Esa es la idea. Entonces la conclusión es que x cuadrado más 1 divide a x a la cuarta menos 1 y se escribe así. Que es lo que escribimos nosotros. Ya. A ver, traten de hacer eso. X a la cuarta más 3x más 1. Dividirlo por x cuadrado más 1. ¿Cuánto da? Si quieren lo escriben ahí en la pizarrita. Ya, Diego y Camila, a ver, ya, Martín, ya son 3 que no entendieron nada. 4. 5. 7, profe. 7. Pero ¿cómo dividíamos números? Ya, Y mucho. siguen sumando, profe. A ver, vamos a dividir números primero. Ya, supongamos que tengo un número grande, pero no tan grande, a ver. 26, supongamos, ¿no? O 253. 253. 253 lo quiero dividir por 12. No sé cuánto será eso, pero vamos a ver. Que mis puntitos no se me escriben. Creo que ahí aparece una raya. Ya, eso es mi división. ¿Cómo dividimos? A ver, volvamos al colegio. ¿Cómo dividimos aquí? Uno piensa, ¿cierto? ¿Cuántas veces cabe el 1 en el 2? O sea, 1 por cuánto me da 2, ¿cierto? Porque vamos a tratar de separar este número aquí. Y entonces voy a suponer que tengo que pensar cuántas veces cabe el 2 en 25 o cuántas veces voy a pensar en el 1. 1 por cuánto me da 2. Eso sería 2, ¿cierto? Entonces ahora yo lo que hago es 2 por 2 son 4 y 2 por 1 son 2. Y ahora lo resto y me da 1. ¿Cierto? Y ahora bajo el 3. Y ahora 1 por cuánto me da 1? 1. Y 1 por 2 son 2. Y 1 por 1 es 1. Así que lo resto y me da 1. Me da 1.
me fue la pantallita. Entonces el 253 va a ser igual a 12 por 21 más 1. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la división de polinomios. Hay que ver exactamente qué es lo que hicimos. ¿Se entendió mejor? ¿Eso, por lo menos los números? Sí, profe. Sí, profe, ¿y si se hace un Sí. ejemplo con polinomios? Así que sea rápido nomás. Y ahora vamos a hacer el polinomio que está aquí. Sí, Wow. ahora vamos a hacer con polinomio. Ya. Entonces, ahora voy a querer dividir el x a la cuarta más 3x más 1 dividido por x cuadrado más 1. Ya. El problema son los puntitos. Es igual. Entonces tengo que hacer x cuadrado por cuánto me da x a la cuarta. ¿Se acuerdan que en los números vimos los más grandes? En este caso el x cuadrado, así que x cuadrado por cuánto me da x a la cuarta, en este caso sería x cuadrado. ¿Cierto? Ahora el x cuadrado lo multiplico por los dos, entonces me queda x a la cuarta más x cuadrado. Y le pongo un menos, ¿cierto? Porque hay que restar. Entonces lo de aquí a la cuarta se me van. Arriba no hay x cuadrado, así que voy a poner menos x cuadrado más 3x. O sea, hago la resta y bajo el que sigue, que en este caso sería 3x. Ahora, x cuadrado por cuánto me da menos x cuadrado. Menos 1, ¿cierto? Claro, por menos 1. Claro, menos 1. Entonces me queda menos x cuadrado menos 1. Ahora lo voy a restar. Entonces queda menos x cuadrado menos menos x cuadrado. Se me van. Y aquí me queda 3x más 1. 3x más 1. Profesora, ¿qué Profe, hizo con el ¿Ya? más 1 de arriba? ¿Cómo el más 1 de arriba? El de la primera, cuando está dividiendo al principio, hay un Sí, más 1. ese que no Claro. lo bajó después. Claro. Porque eso también se iba eliminado. Ya. Bueno, le pongo ahí el más 1. Entonces el resto sería solo 3x. No, pues No, sería más 2. No, más No, 2. pues más 2. Sí, Quedaría 3x más 2. claro. Que lo iba a hacer después, pero bueno. Es lo mismo. No, está bien. Entonces aquí le pongo más 2, ¿cierto? No quiero escribir. Ahí, más 2. Entonces, 3x más 2 sería mi resto. Sigue. entonces el resto es 3x más 2, claro. Entonces, x a la cuarta, no sé si me alcanza aquí, pero voy a decir que x a la cuarta más 3x más 1 es igual a x cuadrado más 1 por x cuadrado menos 1 más 3x más 2. ¿No lo va a seguir desarrollando? No se puede. No se puede porque no puedo x cuadrado por cuánto me da 3x. Yo No lo se hice puede. por 3x elevado a menos 1. No está Claro, bien. pero es que la idea es que la división sea con potencias positivas. Ah, ya, ok. Entonces ¿Ya? la paro ahí nomás. Es como cuando nosotros, ¿te acuerdan que al principio dividíamos solo en 3? Solo enteros y decíamos, el resto es tanto. Y no seguíamos dividiendo. Después que empezamos a dividir más y le poníamos una coma
y le aumentábamos un 0, ¿cierto? Y seguíamos dividiendo. Pero esta es la división que está al principio, de números enteros. Entonces la idea es que me dé polinomios, y los polinomios, por definición, las potencias son positivas. Ya. Entonces no podemos seguir dividiendo. Por lo tanto, uno siempre tiene que parar cuando el resto es un polinomio de grado menor del que estoy dividiendo. El x cuadrado más 1 es un polinomio de grado 2, y el resto hasta aquí es un polinomio de grado 1. Así que no puede ser. Dime, Julián. Que no entendí muy bien por qué puso -1 y no +1 en el igual. No entendí muy bien. Porque multipliqué el -1 de arriba, multipliqué este -1, ese, ¿cierto? Por todo esto. Entonces me queda -1 por x cuadrado menos x cuadrado, y -1 por +1 es -1. Entonces por eso me queda menos x cuadrado menos 1. Pero después hago la resta aquí. Entonces me queda 1 menos -1, me queda 2. Ya creo que entendí. Profesora, entonces, cuando ponemos los -1, o sea, las potencias negativas es como que estuviéramos poniendo los decimales, ¿no? Claro, pero no existen estos decimales para polinomios porque los polinomios son con potencias positivas. ¿Sí? Ya, okay. Entonces tenemos que parar cuando el resto es un polinomio de grado menor que el polinomio que estamos dividiendo. El divisor es x cuadrado más 1, así que es un polinomio de grado 2, y el resto en este caso es un polinomio de grado 1. Así que hasta ahí tenemos que llegar a la división. Y entonces eso sería la potencia. Esa sería la división. ¿Ok? Bueno, y aquí lo hacen como división por resto. Entonces, vamos a multiplicar por x cuadrado, ¿cierto? Obtenemos el resto. Y luego encontramos con el resto tenemos que ver por cuánto tenemos que multiplicar, que me dio -1, y por lo tanto la división queda así. Conclusión, x cuadrado más 1 no divide a x a la cuarta más 3x más 1 porque me dio un polinomio de resto y no me dio el resto cero. Así que no divide el x cuadrado más 1, no divide el x a la cuarta más 3x más 1. Hay algo aquí que alguien escribió algo, no sé. Hay un cuadrado que molesta. Ya, una consecuencia importante es el teorema del factor. Dice, sea P de X un polinomio, sea X un número real, entonces P de X igual 0. Si solamente si X menos X divide a P de X. Es decir, un polinomio va a ser igual a 0, ¿cierto? Si podemos factorizarlo por algún valor X menos X. Demostración por división con resto vamos a poder escribir de esa forma, es decir, P de X es igual a X menos X por un cierto polinomio L más un resto. Y con el grado del resto tiene que ser menor que el grado de ese polinomio, que es 1. Así que la única opción es que el resto tenga grado 0. ¿Qué está diciendo el teorema del factor? Me está diciendo de que la única condición de que el polinomio tenga factores
o sea, que tenga siempre el resto 0, es que un polinomio de grado 1 pueda dividir al polinomio p de x. Esa es la idea. Si p de x es igual a 0, entonces el resto va a ser igual a 0. Y por tanto el resto va a ser 0 y el x menos x divide a p de x. Eso es lo que le estaba diciendo. Si yo quiero decir de que encontrar un factor del polinomio, en este caso x menos x, entonces mi resto tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? No tiene que haber un resto diferente, porque si no, no se podrían decir de que el polinomio divide al p de x. Hay un cuadrado que me molesta. ¿Quién lo puso? Es que no puedo leer. Y no se hace cuadrado, así que no fui yo. No lo puedo borrar. Pero tampoco fue el que lo puso, así que. A ver. Pero arriba debería dar la opción de borrar todo igual, ¿o no? En anotar. Borrar. Ah, cerró la... Es lo mismo. Sí, es lo mismo. A ver, espérame un poquito. Igual se borra todo así. Sí, así se borra todo fácilmente, ¿eh? Esa era la clase 5, ¿cierto? Clase 6. O sea, ¿6? Ah. La guía en la clase, o sea, el PPT en la clase 5 aparece, porque se repite. Sí. Con otro PPT. Ah, verdad. Que voy a buscar, parece que ahí tengo otro archivo de eso. Nico, no te muteado. Ya. A ver, vamos a ver si este está mejor. Que tengo tantos archivos. ¿Profe? ¿Sí? No. ¿Qué pasó? Quería saber si estaba. Sí, justo eso. Sí estoy. A ver. ¿Y qué no lo toma? ¿Por qué no lo encuentra? Eso es muy raro. Parece que será más rápido borrarlo directamente. Sí, es que busqué otro archivo porque este estaba con muchos errores. ¿Me puedo dar un aviso? Diga, sí, claro. Todos los que sean año 2002, revisen si están en las listas del servicio militar. Adiós. ¿Por qué? What? No. Salieron hoy día las listas. Vamos a recuperar la Patagonia. No puedo, soy acá.
No, pero no podemos ir al servicio porque estamos en escuela. O sea, Pero en si el mandan metro. el papel de alumno regular y listo. Pero Bueno, igual cabrón, tienen es que momento de revisar recuperar Tacna. para que no queden remisos. ¿Cómo se ve eso? Que si no son más. Es un año más. ¿Cómo se ve del servicio? Ya, volvimos. Ya volvimos a álgebra. Profe, en mi dedo Está sale lo un regi- cuadrado verde. en No. la- No. Sí, aparece el cuadrado verde. Siempre cuando yo Queda en el Eh, servicio. comparto, aparece un cuadrado. A veces queda más grande, otras veces más chiquitito. Ahora queda más grande. ¿Ahora lo ven? No. ¿Por qué en la página que estoy revisando las opciones que hay es coronavirus, Colo-Colo, estallido social? Aguante el algodón. Tal vez está caída la página. Ay, sí, este está mejor, ¿ves que tiene menos error? Álgebra, chiquillo. Sí, vamos en álgebra ahora. Bueno. ¿Dónde íbamos? Ya eso hicimos recién. Yo revisé en la Entonces, cuarta. ¿qué? Ahí está el factor. Ya. Cuando un polinomio q de x es distinto de 0, no divide p de x, queremos que también haga sentido la división. Esa es la idea que ahora queremos ver. ¿Qué pasa si tiene restos? Cuando no divide un polinomio a otro. Entonces lo definimos como una fracción formal de polinomios, p de x partido por q de x. Y entonces vamos a declarar que p de 1 de x partido por q1 de x va a ser igual a este otro polinomio, siempre y cuando la multiplicación sea igual. ¿Se acuerdan de que nosotros describíamos que dos fracciones eran iguales si las multiplicábamos cruzados y eran igual el número? En este caso va a ser lo mismo. Vamos a definir que dos fracciones polinomiales son iguales siempre y cuando la multiplicación cruzada sea del mismo número. Y vamos a definir la suma de estos polinomios como lo teníamos antes y la multiplicación también. O sea, se define de la misma forma que cuando teníamos números. Ahora lo definimos con polinomios. La suma de fracciones polinomiales y la multiplicación de fracciones polinomiales. Como no me están tomando atención, yo voy a pasar rapidito nomás. Demuestra que la suma y el producto de fracciones formales... me están escuchando. Qué bueno. Yo creo que están todos viendo el chat porque yo... Estamos viendo Atentos, profe. Si son los Nicolás nomás. Aquí no son los Hugo, no son los Vicente, son los Nicolás. Vuelva al anterior, porfa, que estaba escribiendo. No deberían dejar entrar a los Nicolás a las clases. Ya, aquí tienen contra los volvamos. Son una plaga. Ya. Gracias. Volvamos. Entonces aquí tenemos una fracción polinomial, porque la idea es tratar de ver qué pasa o qué hacemos con los polinomios que no se dividen, es decir, que tienen un resto al dividirlos. Entonces, lo que vamos a hacer en un comienzo es no dividirlos, sino escribirlos como fracción. Esa es la idea. Entonces vamos a decir que dos polinomios son iguales, o sea, dos fracciones de polinomios son iguales, siempre y cuando la multiplicación cruzada es igual, que era lo mismo que cuando teníamos fracciones equivalentes, ¿cierto? La suma de fracciones polinomiales se escribe de la misma forma y la multiplicación de fracciones polinomiales se escribe así. ¿Ya? Sí, profe, vamos bien. Ya, muy Esos bien. ejercicios se ven. 2 segundos más, porfa. Cabrón, busqué el registro y sale que estoy en las bases de conscripción. Por 2. ¿Qué cosa? Por 3. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa?
Y entonces ahora dice, ejercicio, demuestre que la suma y el producto de fracciones formales del polinomio son asociativo, conmutativo y distributivo. O sea, las propiedades de la suma de fracciones que teníamos antes en números se extiende a las fracciones de polinomios. Eso les va a quedar de ejercicio. Similarmente, ¿cómo podemos simplificar fracciones de enteros cuyo numerador es más largo que el denominador en una parte entera más una fracción con el numerador menos el denominador? Por ejemplo, 21 quintos, ¿cierto? Que es un número mixto y es 4 enteros, un quinto, o si quieren, 4 más un quinto. ¿Eso está claro? Nicolás, que están hablando de otras cosas, los Nicolás. Hay que echarlo, Nicolás. De hecho, todos los Nicolás son una plaga. Estoy de acuerdo. Los Nicolás. Por favor. Ya, profe, estamos bien. ¿Me culpan igual? No Ya necesitamos se tantos Nicolás. tiene este número mixto, ¿cierto? 21 quintos, ¿cierto? Sí, Es profe. igual a 4 más un quinto. Y entonces la idea es escribir lo mismo, pero para polinomios. Entonces, ¿cómo podemos escribir este x a la cuarta más 3x más 1 partido por x cuadrado más 1? ¿Qué es lo que hicimos aquí con el número? La gran incógnita. Fíjense que esto de aquí es lo mismo que El resto de eso. 20, claro, 20 partido por 5 más 1 partido por 5. Y entonces uno, en realidad, uno si quiere dividir, 21 dividido en 5 es igual a 5 por 4. 5 por 4 son 20. Y entonces el resto es 1. Entonces la división 21 es igual a 4 más 1. 4 por 5. 4 por 5 más 1. Y si ahora lo dividimos por 5, se me van los 5 y me queda 21 quintos igual a 4, un quinto. O sea, me queda lo que estoy dividiendo más el resto lo tengo que dividir por 5. Ay, quiero borrar. Ahora, si todos me entendieron, quiero que escriban esto como un número mixto polinomial. Sé que se puede decir eso. Profe, estoy más perdido. Pero, profe, el de arriba se va a poder simplificar. Claro, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer lo mismo que lo que hice con los números. Voy a dividir X. O sea, sí, se puede, pero recién lo intentamos y nos dio con resto. Claro, tiene que dar resto. Por Lo eso, hicimos porque recién. el resto lo ocupáis para poder ocuparlo como numerador. Claro. Recién ¿El mismo? Sí, pues el mismo. X4 más 3X más 1. Es el mismo que el anterior. Ya, y entonces ¿cuánto da? Da X cuadrado más 1 por X menos 1 más 3X más 2. Por X menos 1. Ah, espérenme. Voy a hacer más chiquitita para que alcance todo. Entonces, X
a la cuarta más 3x más 1 es igual a x cuadrado más 1 ¿y cuánto era el resto? 3x más 2. 3x más 2. Ya. 3x más 2. Ya, fíjense. Ahora yo lo voy a dividir por x cuadrado más 2. Perdón, x cuadrado más 1. Entonces aquí tengo ese factor igual que ese, así que se simplifican. Entonces el x cuadrado, el x a la cuarta más 3x más 1 partido por x cuadrado más 1 es ese polinomio, x cuadrado menos 1 más la división de polinomios. Ve, aquí está. X cuadrado menos 1 más 3x más 2 partido por x cuadrado más 1. Y eso fue porque dividimos el numerador partido por el denominador, ¿cierto? Y lo escribimos arriba. Usando el teorema de la división. O sea que siempre hay que dividir el denominador para empezar a dividir así. Sí, siempre hay que tomar el numerador y lo divide por el denominador, lo escribe arriba y después lo divide por lo que quiere, ¿cierto? Que es el denominador. Se va a simplificar la primera parte y la segunda parte, como lo de arriba es el resto, siempre va a ser un polinomio de menor grado. Eso es lo bueno. Eso es lo que uno quiere. Pero, profe, ¿cómo quedó dijo que me perdí? Pero, ¿cómo que un 3x más 2 ahí al costado? Que me perdí en Es la por el fórmula. resto. Sí, es por la fórmula. Es el polinomio que hicimos antes, miren. ¿Dónde está? Ay, que hemos pasado pizarras. Aquí. ¿Ven? Es que la cuarta más 3x más 1 es igual a eso y este me quedó el resto, 3x más 2. Eso ya lo hicimos. Ah, ¿qué más me toca hacer? Sí, entonces ese ya sabíamos, por eso lo escribimos que ya habíamos hecho la división. Entonces cuando uno quiere dividir por x cuadrado más 1, entonces uno lo puede escribir así, que es como escribirlo si fuera un número mixto, ¿cierto? Pero aquí queda como una suma de un polinomio de un cierto grado más una división de polinomios donde el numerador es de menor grado. Acá al principio el numerador es de mayor grado, por eso pudimos dividir. Y acá en el resultado el numerador es un polinomio de menor grado. De grado 1 partido por el de grado 2. Ay, tengo que borrar. Entonces, dice observación, la analogía entre polinomios o fracciones formales de polinomio y números enteros o números racionales va a continuar. Hay análogos de primos, del máximo común divisor, de fracción irreducible, del algoritmo de Euclides. Todo eso se puede traducir a polinomios. Algunos de estos conceptos vamos a revisar al final del semestre cuando retomamos el tema de polinomios y en el contexto de números complejos. Pero hay aplicaciones, dice, en criptografía que utilizan esos conceptos en el contexto de polinomio en vez de números enteros. Depende del contexto de la aplicación, del cual versión de más seguridad contra ataques criptológicos en comparación con los costos. ¿Saben lo que es criptografía? Encriptar cosas. Claro, sí, es para encriptar cosas. Es para la seguridad del computador y cosas así, de información online. Para todo lo que está online y el computador, para que los hackers no entren. Uno puede
hacer una criptografía, ¿cierto? De cierto código, y eso dice que necesita polinomios y toda esta teoría. ¿Ves? Eso. Así que, bueno, ya sabemos entonces dividir polinomios. Y por lo tanto, podríamos hacer la guía, la parte 3, que era dividir polinomios. Ahora quizás puede ser más fácil hacer la guía. Ahí tenemos 10 minutos. A ver, tratemos de buscar la guía, por lo menos para explicar qué es lo que hay que hacer. A ver, la guía, ¿dónde estará? Tengo un desorden. ¿Tiene la guía por ahí? Revísela por mientras. Que yo la estoy bajando y no sé si se va a ver. A ver, vamos a ver si se ve. No, qué raro que no la vea. Bueno, aquí la podemos ver. ¿La ven? Sí, la ven. Entonces, fíjense, ahora dice problema 3. Simplificar las expresiones como fracciones de términos polinomiales en X y simplificarlos más utilizando división de polinomios en X con resto. Entonces, fíjense que, bueno, aquí hay un X elevado a menos 1, que ya está medio raro eso. Esto no debería ser un polinomio. Pero ¿cómo se podría simplificar esto de aquí? La idea es encontrar, ¿cierto? Podríamos dividir estos dos polinomios. Y ahí podemos encontrar el resto que nos pide. ¿Se entiende? ¿Por cuánto lo dividiríamos? El X al cubo menos X elevado a menos 1 lo divide por el denominador. Ya, y nos quedaría... ¿Mejor factorizar? Sí, pero la idea es usar la división de polinomios, por eso digo dividir. La idea es dividir el numerador por el denominador y ver lo que queda. Ya, bueno. Ya, esa es la forma de hacerlo. En el B, yo sumaría estos dos primero, porque abajo me va a quedar x cuadrado menos a cuadrado, y voy a ver cómo me queda arriba. En vez de estar simplificando, yo lo sumaría y después lo resto. Yo creo que algo interesante va a quedar ahí. ¿Pero tienen factor común eso? Ah, no, no tiene. ¿O sí? Es que si yo sumo los dos últimos, ahí me va a quedar x cuadrado menos a cuadrado. Entonces me queda Pero, el mismo profe, denominador no que el como primero. el a menos x está al revés, tendría que ser menos x más a. Claro. Sí, Entonces está al revés. Sí, pues. Pero a partido por a menos x es igual a menos a partido por x menos a. Ah, ahí está, gracias, profe, voy a anotar eso. Sí. Y entonces si tienes eso, lo multiplicas con el otro y debería Da cuadrado, o salir sea, algo suma por así. su diferencia.
Claro, la suma por su diferencia y me queda el mismo denominador que el primero. Y ahí se pueden restar. Y ahí se puede restar, sí. Y habría que ver qué pasa con los de arriba. Yo creo que se va lo x cuadrado, pero no sé, hay que ver. ¿Ese da 0? Ah, sí, seguramente. Y en el último hay que hacer algo parecido arriba, ¿no? Sí, sí. Ahí hay que sumar en realidad. Sumen todo. Claro, y multiplicar por lo de abajo. Y ahí va a empezar a reducirse. En algún momento va a quedar algo gigante. Algo gigante. Partido por cosas gigantes acá abajo. Y yo creo que se van a simplificar. Y va a quedar algo en el resultado. No sé qué. Pero la idea es tratar de escribirlo así. Como hay tantas divisiones de divisiones, es de escribir como una división y factores. Bueno, así que ahí yo creo que ahora van a tener menos dudas los polinomios. Y la duda también era cómo hacerlos, porque uno podría ocuparlo de diferentes formas. Y como en el primero, ¿cierto? Uno puede dividir los polinomios y lo otro son factores para poder simplificar. Eso. Ya, nos vemos hoy día jueves. Nos vemos el sábado a las 10, acuérdense. ¿Cómo les fue en el control de física? Fácil. Bien. Todo de panas. No más. Ah, ya. De panas. Profe, ¿su control va a ser igual como el que aparece de cálculo? ¿Cómo ese o no? ¿Con desarrollo? No sé, como el de cálculo, yo no hago ¿El de cálculo es desarrollo? Sí, ¿no lo vieron el del test de ensayo? No. Tenemos que mandar las fotos, subir un archivo. Ah, sí, así, sí. Sí. No. ¿Por qué no con la alternativa, profe? Mira, ¿para qué volver al colegio? Sí. Se regresa automático. Profe, A la antigua. Profe, le voy a hacer una pregunta. ¿Cómo funcionan los controles? O sea, ¿se promedian varios controles y de ahí se saca una nota que tiene un porcentaje dentro de la nota final? ¿O cómo? Sí, pero lo que vamos a hacer son evaluaciones que no sé si son controles, son pruebas o no sé qué. Así que no sé cómo se pondera. Y decir no sé es decir que la coordinación no sabe, no es que yo no sepa. O sea, Todo lo que está pasando en esta controversia de pandemia, no sabemos cuándo vamos a volver, así que no sabemos si es lo que estamos haciendo. No, sí va a valer. Profe, entonces si no volvemos, ¿no vamos a tener pruebas? ¿Solo si no volvemos, esas van a ser las pruebas. ¡Oh! Ya Va a que no valer volvamos mucho. hasta el primer semestre. No volvamos hasta el segundo año. Entonces si volvemos, los controles quedan como controles, o sea, como acumulativas. Y si no volvemos, los controles quedan como pruebas. Claro. Si vuelven las evaluaciones, son controles y se toma una prueba. Ya está Vamos a ver agosto. cuándo hacer. Claro, vamos a ver cuántas pruebas se pueden hacer. Ido, bro. De NASCAR. ¿Cuándo tenemos la evaluación? Otra consulta. ¿De cuántas preguntas va a ser las pruebas o control y con cuánta duración? No sé. No ha dicho nada de coordinación. ¿El de cálculo dura 2 horas el test? Puede ser 2 horas, ¿sí? 2 horas. 2 horas. Es que tal vez tenéis que subir los archivos. Pues, y tal vez por Sí. eso se demora. ¿Y cómo te lo tengo que subir el archivo por el celu? No, pues Tienes que sacarle una foto. Tienes que sacarle una foto. Y subir la foto. ¿Podría usar un Ajá. escáner igual? Yo tengo un Escáner voy a tener en mi casa. Yo no puedo ver el celular cuando Pero voy con computador. pero pueden colocar un aplicativo al celular que es escáner. Pero no podemos hacer el celular de las pruebas, profe, es ilegal. Sí, pues ilegal. Pero si hace la prueba, lo escanea con su celular y lo manda de inmediato. Sáquenle la foto nomás. Y tiré el teléfono al piso después de escanearlo Pero- así para que no se... Pero eso. la foto no la tienen que mandar como foto, tiene que ser un PDF. Así que por eso tiene que ser bajen el aplicativo de Ah, como PDF. Como PDF. Sí, como PDF. Como Como PDF. PDF. Foto no. Pueden transformar online, tranquilo, cabrón. También hay online, hay muchas cosas, pero tienen que buscarlo antes porque
La prueba se va a hacer y va a tener un tiempo corto para que lo envíen. Así que no pueden estar todo el día ahí para mandar. Entonces necesitamos un tutorial de parte de la universidad. Pero sí, Capacitación para hacer la prueba. es Capacitación para hacer fácil. una prueba. Baje el aplicativo del escáner y lo hace todo. Así que no se preocupe. Ya. ¿Y tengo que estar con cámara para la prueba? Y tengo que hacerlo. No Desarrollo sé de- cómo ¿Cuándo va a la ser, prueba? supuestamente. ¿Cuándo es la prueba que están preguntando tanto? El miércoles. ¿Este miércoles?